delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor. Hemos estado hablando acerca de los filisteos, cómo iban a devolver el arca, ¿verdad? El libro de 1 Samuel, capítulo 5, versos 6-7, me acompaña. Esta es la traducción lenguaje actual, dice: como el cofre del pacto de Dios ya había estado 6 meses en su tierra, los filisteos mandaron llamar a sus sacerdotes y adivinos y les preguntaron: ¿qué podemos hacer con el cofre del pacto de Dios? ¿Cómo podemos enviarlos de vuelta a su lugar? Ellos le contestaron: si los regresan, deben enviar también ofrendas para pagar por el error de haberlo capturado. Solo así sanarán de los tumores y entenderán por qué Dios no ha dejado de castigarlos. Habíamos dicho que el pueblo de Israel había olvidado el arca, la presencia de Dios. Habían descuidado. Una vez que lo perdieron, no hicieron nada para recuperar. Pero Dios mismo trabaja por su gloria, Él hace lo que tiene que hacer. Y de pronto 7 meses totales en las 5 ciudades filisteas se produce, ¿verdad?, estas enfermedades de tumores, las pestes, enfermedades secretas que dice la Biblia, o posiblemente hemorroides, peste bubónica, etcétera, etcétera. Hasta que al final los filisteos entienden: no, tenemos que hacer algo, porque si el arca está con nosotros, vamos a quedar destruidos. Inclusive pasan ciudad por ciudad. Había dioses en varias ciudades. En Gaza estaba la tierra de los gigantes, pensando que nuestro Dios se iba a doblegar ante la situación, pero no fue así. Hasta que al final toman una decisión y dicen: ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que podemos hacer? Agarran a sus adivinos, agarran a sus sacerdotes de Dagón y les dicen: ¿qué hacemos? Y ellos reconocen, hermanos, que haber capturado el arca era un gran error, tomar. Pero algo que uno piensa, dice, ¿no? En vez de someterse al Dios de Israel, decidieron deshacerse del arca. Hubiera sido bien especial, ¿no?, que un pueblo acuda a Dios, un pueblo lo conozca, pero no hicieron eso, quisieron deshacerse. Job 21:14, dicen pues a Dios: apártate de Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Entonces, en vez de que produzca algo en ellos, ellos decidieron deshacerse. No querían tener una relación personal con el Señor. Ahora, hubo un clamor, pero el clamor no era por Dios. El clamor era ¿para qué? Para alejar la presencia del Señor, ¿ya? El vivir con el arca significaba deshacerse de su vida. El vivir con el arca implicaba cambiar de manera de pensar, y los filisteos no estaban en sus planes el cambiar de manera de pensar. Ahora, ¿qué hicieron? Ya quisieron deshacerse con una ofrenda. Bien, decían ellos, ¿no? Si ofrendamos, entonces el furor de Dios no va a estar en contra de nosotros. Entonces quisieron ofrendar para calmar al Señor. Y yo les decía, ¿no?, cuán grande sea la ofrenda que traigamos para poder comprar nuestra salvación o para calmar la ira del Señor, no está en los planes de Dios. La Biblia dice que aquel que llevó nuestras cargas y toda la ira fue Jesús, por medio de la expiación y la propiciación por nuestros pecados. Entonces hubo dilemas terribles en el pueblo filisteo, ¿ya? Pensaron que podían vivir con la presencia de Dios, pero bajo sus propios argumentos, y no fue así. Hasta que al final deciden dejarlo, porque no pueden manejar el arca, no es como ellos quisieron, y reconocieron que la presencia de Dios no se la maneja como sea. Entonces, ¿qué decidieron? Decidieron alejarse de él, y entendieron que para manejar el arca se necesita respeto, santidad y consagración. Entonces, ¿qué tuvieron? Estoy haciendo un repasito para llegar al siguiente tema. Úlceras, tumores, hemorroides, hemorragia, plaga de ratones, y ellos se dieron cuenta que la presencia de Dios no se puede manejar con manos sucias. ¿Quiénes? Los filisteos. Ellos dijeron: no se puede manejar la presencia de Dios, pero tampoco trataron, ¿no?, de vivir esa presencia, sino al final dijeron: mejor si nos deshacemos de esa presencia. Ellos querían vivir como filisteos, no querían renunciar a su estilo de vida, porque para vivir con el arca uno tenía que renunciar a su estilo de vida. Quiero ir a la última parte que casi nos falta, ¿no? ¿Qué dice?
Ellos dijeron: si envías el arca de Dios de Israel, no la envías vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. Pasó por las 5 ciudades, por la Pentápolis, ¿no? Gaza, Ecrón, Ascalón, etcétera. Pasó por todo eso, ¿ya? Entonces dice: una sola plaga ha afligido a nosotros y a nuestros príncipes. Ahora, esta palabra pagad es apaciguar, aplacar. Es lo mismo que expiación un poco, aunque no ese es el sentido. Está diciendo: ¿con qué podemos apaciguar las cosas del Señor? Para nosotros, hermanos, no hay otra forma que ir a Jesucristo. La única manera de calmar la ira de Dios es ir a Jesús. Todavía la sangre de Cristo es eficaz con nuestras vidas. Y la Biblia dice: si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos en Cristo Jesús. Y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Por más que yo trajera una actividad, por más que yo trabajara para aplacar la ira del Señor, cambiar las circunstancias, no se puede. Las obras son producto de la fe. Yo tengo fe, recibo a Cristo y son las obras. Pero las obras no me van a permitir, limpiar, sacar algunas cosas, solamente la sangre de Cristo. Pero como los filisteos no conocían, entonces hicieron eso. La palabra expiación es hasham, que significa ofrenda por la culpa, falla, pecado, infracción, daño, ¿ya? Se dañaron 5 ciudades. Ahí está Asdod, Gat, Ecrón, Ascalón, Gaza. Todas estas ciudades fueron afectadas justamente por manejar de manera inapropiada el arca. Y tenemos ya la lista ahí que hemos hablado la anterior situación. Ahora, yo les decía, ¿no? La única manera, hermanos, de cambiar todas nuestras vidas, si nosotros de alguna manera hemos fallado, ya sea ministerialmente como personas, es volver siempre a Jesús. Otra ofrenda, no vamos a traer ofrendas a la iglesia para aplacar la ira del Señor. Muchas veces en iglesias de Estados Unidos generalmente se ha dicho, ¿no?, que mucha gente que está en el narcotráfico trata de aplacar la ira de Dios, trata de aplacar su conciencia dando ese dinero. La Biblia dice: no recibirás dinero de perro ni de prostituta. No permito en las arcas del Señor. Ahora, hablar de esa situación de ofrendas es de gente que hace una ganancia deshonesta o que de alguna manera quiere aplacar esa situación, y no es correcto. La Biblia dice: no es correcto por ninguna situación. ¿Qué dice Hebreos? Según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre. No hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Entonces es la sangre lo que nos limpia. Jesús derramó su sangre preciosa. En Levítico habíamos leído, ¿no? El sacerdote hará expiación por él delante de Yahvé y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas que soliera ofender. Y 1 Samuel 6, Colosenses, iremos 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y 1 Samuel 6:5, por consiguiente, hagan las figuras de los tumores y de los ratones que destrozan el país y den honra al Dios de Israel, pues tal vez deje de castigarlos a ustedes. Ahora, había un problema, ¿no?, en el pueblo filisteo, que había duda. Y nosotros no podemos tener duda, la sangre es eficaz. Si nosotros pedimos perdón, la sangre preciosa nos limpia. No podemos decir tal vez. Uno no puede decir tal vez, ¿será que Dios pueda perdonarme si le pido perdón? No. Entonces acá nos enseña que la sangre es eficaz. Leamos esta cita más, ya para terminar esta parte, que lo hemos hecho la anterior vez, pero quiero traer a la memoria. Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Yahvé, traerá por esa culpa Yahvé un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Habíamos dicho, la Biblia dice, no, nadie puede decir que no tiene pecado. Todos somos pecadores. Mientras vivamos en la carne tenemos ese problema, ¿ya? Entonces la Biblia dice, si alguno dice que no tiene pecado, el tal es mentiroso y hace mentiroso a Dios. Entonces, si cometemos pecado, alguna vez por hierro, ¿qué quiere decir? No por práctica, sino por alguna situación de nuestra naturaleza. Por eso dice la Biblia que el Espíritu Santo inmediatamente viene, nos corrige y pedimos perdón. Pero para antes, ¿qué tenía que haber? Sangre, expiación. Debería haber un cordero como sustitución por el pecado de uno. Levítico 7:1. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellen el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociarán su sangre alrededor sobre el altar.
Pero cuando hablamos de esto, los filisteos no sabían nada, ¿ya? Ellos conocían a la manera filistea, trabajaban de esa manera. Entonces, si bien conocían lo que Dios hizo con los egipcios, ellos trataban de cambiar esa situación por medio de ofrendas, ¿ya? Entonces, fue toda una situación que ellos pasaron. Y ya para ir a la siguiente lección que nos corresponde, y aquí habíamos terminado, dice, ¿no? Harás pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones. Hicieron bolas de oro por la situación que había en los tumores, que eran terribles los dolores, y de vuestros ratones que destruyeron la tierra, y daréis gloria a Dios de Israel. Quizá se aliviará su mano de sobre vosotros y sobre vuestros dioses y sobre vuestra tierra. Ahora, lo que habíamos dicho, ¿no? Denle gloria al Señor. La palabra gloria es kabod. Reconozcan la grandeza, su presencia, su esplendor, su magnificencia. Y la anterior clase yo había terminado, decía, ¿cómo podemos dar gloria con una ofrenda inmunda? ¿Cómo podemos alabar al Señor trayendo tumores y ratones, producto de nuestros pecados secretos? Darle gloria a Dios en ese sentido es una blasfemia. Entonces Dios nos está diciendo claramente que deberíamos cambiar nuestra vida y volver a los principios del Señor. Pero como este pueblo no conocía, entonces dieron gloria a su manera. Hoy vemos que mucha gente, a veces vemos en fiestas y otras situaciones, que la gente quiere alabar a Dios, quiere dar honra y gloria, pero no es la manera correcta. Lo que se ofrecería que serían ratones y tumores. Ahora, ¿cómo uno puede glorificar con tumores? Los tumores, habíamos dicho, si son hemorroides, eran lugares secretos, con hemorragia. Había algo sucio en la vida de los filisteos que no quisieron arrepentirse y así quisieron ofrendar. Y Dios rechazó esa ofrenda, aunque no les hizo, o sea, no los mató a todos, sino rechazó esa ofrenda. Aunque el carro fue con los ratones y con los tumores, continuó el camino hasta Bet-Semes. ¿Qué es lo que nosotros va a limpiarnos? Solamente la sangre de Cristo. Fue una terrible situación. ¿Cómo se puede glorificar con ratones? En Levítico, el capítulo 11, 29, nos dice que los ratones son animales inmundos y que no debería estar parte de las ofrendas. Entonces el pueblo israelita jamás haría eso, eran causa de destrucción, pero como ellos no conocían, ofrendaron ratones, ¿no ve? Entonces, en el libro de Isaías, el capítulo 66, verso 17, es bien interesante, dice, ¿no? Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón juntamente serán talados, dice el Señor. Este libro de Isaías nos habla que había un cierto tiempo gente profetas falsos, que se reunían en cavernas, en cuevas, y ahí ponían ollas grandes y ponían carne de cerdo, ponían abominaciones, especialmente dice que ponían los miembros de los animales, lo hacían hervir ahí, y las ratas o ratones, y haciendo hervir eso, comían eso para entrar en un éxtasis y tener una comunicación con los espíritus. Y dice que el pueblo de Dios había llegado hasta esos extremos, hacía esas cosas para tener comunión con los dioses, y Dios decía, ¿cómo puede ser así? ¿Cómo podemos mezclar las cosas? Entonces por eso era abominación. Uno no puede comer ratones, es inmundicia, ¿ya? Y quererlo alabar al Señor. O está con el Señor o no está con el Señor. Cuando uno no conoce el método correcto, entonces uno dice, no, por ahí el Señor me acepte. Eso habíamos acabado la anterior lección. Hoy quiero iniciar con ustedes esta nueva serie que lo hemos titulado Bueyes, ¿ya? Y empezamos esta nueva serie que nos va a hacer entender mejor la situación del pueblo filisteo y cómo ha sido esto, ¿ya? Vamos, ahora sí vamos a ir con calmita entendiendo esto. Los filisteos no conocían nada, o sea, no sabían cómo honrar a Dios. Honran con tumores, honran con ratones, ¿ya? Y tratan de librarse de la presencia de Dios, no quieren la presencia de Dios. Para ellos es atemorizante. Y si ellos se quedan con la presencia de Dios, lo que pasaría que era tener que cambiar su vida, y ellos no querían cambiar su vida. Entonces, ¿qué era mejor? Deshacerse del arca, tratar de pagar el daño que habían hecho con ofrendas. Entonces, lo primero que hacen, a ver, leeremos, ¿qué dice? La pregunta, ¿no? Les dicen a los adivinos y a los sacerdotes, ¿qué hacemos? Si seguimos con esto nos va a destrozar. 1 Samuel capítulo 6, versículo 7. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen,
a las cuales no haya sido puesto yugo. Y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellos a casa. Ahora, nosotros ¿a quién consultamos? Para llevar la gloria de Dios, ¿a qué consultamos? ¿A dónde vamos nosotros? A la palabra. La palabra, ¿cómo decía que se debía llevar el arca? A ver, recordemos. La palabra, ¿cómo decía que se debía llevar el arca? En hombros. ¿Qué significa hombros? Responsabilidad, cercanía a Dios, contacto con Dios. La única manera de llevar el arca era en esa manera. Inclusive, si quedaba algo destapado del arca, el coatita podía morir. Pero los filisteos no saben. Ahora, no consultan la palabra. Entonces, ¿a quiénes consultan? A sus adivinos y a los sacerdotes del Dagón. Y les dicen, ¿qué hacemos? ¿Y ellos a quién consultarían? Pues no es Dios al que los consulta. Y esta trampa, porque es una trampa, va a repercutir sobre el pueblo de Israel, ¿ya? Va a repercutir. Es una trampa, es una manera de adivinanza, de brujería, para tratar de aplacar al Dios de Israel. Entonces, ¿qué hacen los filisteos? ¿Ya? Para devolver el arca de Dios, toman consejo de adivinos, sacerdotes de Dagón. A ver, leamos 1 Samuel 6:2. ¿Qué dice? Dice: entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué hacemos con el arca de Yahvé? Hacednos saber de qué manera los hemos de volver a enviar a su lugar. Entonces ellos no consultan a Dios, no conocen a Dios. Entonces la respuesta de ellos es: hagan un carro nuevo. Ahora, ¿de dónde saldría esa idea de ellos? No, lógicamente tiene que ser una inspiración satánica, no puede ser de Dios, ¿ya? La idea de trasladar en un carro nuevo no viene de Dios. La idea de Dios siempre ha sido trasladarlo en hombros, ¿ya? Bajo responsabilidad, tapado y por personas consagradas, quienes son los coatitas. ¿Nació del pueblo de Israel? No. El pueblo de Israel, ¿qué? Sabía las normas y así debería conducir. Entonces tampoco nació en el corazón de los levitas. No hubo personas que dijeron: así los llevaremos. Israel sabía la manera correcta de llevar el arca, ¿ya? ¿Quiénes llevaban? Los coatitas. Pero como los filisteos no conocían, quieren llevar la presencia de Dios consultando a sus adivinos y a sus brujos, y entonces llegan a la conclusión que dicen: no, llévenlo así, en carro nuevo, tirado por bueyes y con ofrenda, 5 tumores y 5 ratones. Como ellos no tienen contacto con el Señor, no conocen, hacen esto, ¿ya? Y esta forma de traslado que estoy hablándoles no vino del corazón de Dios. Vino del corazón de los líderes filisteos y de los adivinos. Como no conocían al Señor, entonces no conocían la ley del Señor, hacían lo que ellos pensaban que estaba correcto, pero era totalmente incorrecto, estaba mal, pero para ellos era correcto. Desde aquí, hermanos, empieza un problema en la iglesia. Porque cuando la iglesia no conoce cómo llevar la gloria de Dios, empieza a usar carros nuevos, bueyes, y también da ofrendas incorrectas. Si usted se da cuenta, cuando yo le hable de esto, esta es una trampa del enemigo. Ya pareciera que fuera casualidad y el adivino lo hubiera dicho así porque así. Pero posteriormente vamos a ver que un hombre de Dios, un hombre de la alabanza, lleva el arca en carro nuevo, tirado por bueyes, y se olvida de las cosas del Señor. Entonces el enemigo desde antes ya tenía una manera de cómo destrozar la alabanza, de que no esté conforme a lo que Dios había dicho, ¿ya? Entonces nuevamente los filisteos, ¿qué hacen? Cuando les dicen hacen un carro nuevo, ¿ya? Vamos a ver mucho de los bueyes que pasa. Hacen un carro nuevo y agarran el arca, tocan el arca, no mueren, hermanos. O sea, la ignorancia que tienen ellos es, diremos, su misericordia del Señor. Ellos agarran el arca y lo ponen al carro nuevo. Ninguno de ellos muere, no sucede nada. Ahora, lo que le estoy diciendo está la misericordia de Dios. Esa ignorancia derramó la misericordia de Dios. Pero cuando se trata del pueblo, ya no es así. En nosotros, hermanos, ya hay responsabilidad. Nosotros debemos saber llevar el arca correctamente. Ahora, les dije, el ministerio, el pastor, los que trabajamos llevando el arca, porque es un traslado a través del desierto. Nosotros como iglesia seguimos llevando el arca, hermanos. ¿Se acuerdan que antes Israel llevaba el arca? Entonces venían los coatitas, los meratitas y los gersonitas venían y se desarmaba y empezaban a caminar
Ahora, ni siendo coatitas, hermanos, ellos agarraban el arca y lo llevaban donde sea, sino donde la presencia de Dios los guiaba, ahí lo llevaban. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Llevarlo por el desierto. En el desierto estaba la nube guiándolos como sombra de día y de noche como columna de fuego. Cuando la sombra paraba o la nube paraba de fuego, ahí debería parar el pueblo de Dios y ahí debían establecerse. Actualmente para nosotros es igual. Todavía estamos en este camino del desierto y vamos rumbo a la tierra prometida. Ahora el templo, cuando se fue con Salomón, ya fue estable y firme, nunca más se trasladó. Nosotros este tiempo estamos en camino a la tierra prometida y a ser un templo estable. Entonces ahora es que yo debo saber cómo tengo que llevar las cosas del Señor. Entonces yo sí soy responsable. La iglesia tiene que ser responsable de cómo llevamos el arca. Un pueblo que no conoce, bueno, puede ser que no lo sepa, pero yo ya estoy hablando de la iglesia. Entonces aquí los responsables son los maestros, son los pastores que deben enseñar a la iglesia de qué manera se lleva correctamente el arca. Como los filisteos no sabían, entonces llevaron el arca y lo pusieron, y Dios en su misericordia no les hizo nada. Y la Biblia dice, ¿no? Ya viendo que los tiempos son cercanos, Dios manda que se arrepientan, porque el tiempo ya está cercano, cambien su manera de pensar. Segunda Samuel 6:3. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y le llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Pasó 20 años, hermanos. O sea, voy a hacer espacios, vamos a volver para entender esto. Pasó 20 años y nadie se recordó del arca. Entonces surge un hombre que se llama David y él dice, ¿cómo nos vamos a olvidar del arca? Entonces dice, vamos a traerlo. Estaba en la casa de Abinadab. Ahora, miren, este rey, este hombre, como rey tenía levitas, tenía gente que debería instruir la palabra. Pero llegan a la casa de Abinadab y dicen, ¿cómo lo trasladamos el arca? Entonces surge la idea, entre ellos dice, ¿lo llevaremos en qué? En un carro nuevo tirado por bueyes. Ahora, pues yo le decía, la situación anterior con los que había pasado con los filisteos, se llegó, o sea, volvió a llegar con el tiempo al pueblo de Israel. No fue algo casual, fue una trampa que hizo el enemigo. Y el rey David, el dulce cantor de Israel, hace eso. Ahora, pero con ellos ya no es igual que los filisteos. Los filisteos metieron el arca, no les pasó nada, miraron de lejos cómo el arca se fue y se regresaron felices a su tierra. En cambio, dice la Biblia, que cuando llevaban el arca, vayamos al verso 6, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano. O sea, había dos personas, Ahío y Usa. Ahío iba adelante guiando y Usa iba detrás para proteger cualquier caída del arca. Algunos historiadores dicen que los bueyes intentaron comer la hierba que había ahí, y al intentar comer dieron un giro y el arca se desestabilizó, y es que Usa cogió con su mano el arca y dice la Biblia, murió inmediatamente. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban, pero la Biblia dice que murió. Ahora ya no podía llevarse el arca como sea. Dios perdonó la ignorancia de alguien. O sea, desde el tiempo que nosotros conocemos a Cristo, nuestro deber es conocer la palabra de Dios. No podemos manejar de manera imprudente la obra del Señor. Ahora, la presencia de Dios es pasión, pues, hermanos. ¿Quién no quiere la presencia del Señor? El ministerio lo que quiere es presencia de Dios, porque cuando la presencia de Dios está en la iglesia, cae fuego en el pueblo, la alabanza cambia, ya la palabra tiene unción, hay algo que sucede. Todos queremos la presencia del Señor. Entonces los ministros del Señor anhelamos la presencia del Señor. David anhelaba la presencia del Señor. Por eso él dice, no, tanto tiempo que hemos dejado el arca, vayamos a recogerlo de la casa de Abinadab. Con pasión, porque dice que la Biblia danzaron y hicieron muchas cosas, y en ese trajín, cuando está por caerse el arca, él agarra. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy adelantando ciertos temas para ir y volver. Hoy en día, mucha gente en la iglesia sin conocimiento está usando carros nuevos, ya está usando carros nuevos y bueyes, y en vez de acercar la presencia de Dios, está alejando la presencia de Dios. O sea, dos aspectos. El pueblo de Dios pedía el arca del Señor. Se olvidaron, pero lloraban por el arca de Dios.
Los filisteos tenían el arca y querían separarse del arca de Dios. La manera para separarse del arca de Dios, ¿cuál era? Carro nuevo tirado por bueyes. ¿Ya? Lo que le estoy diciendo es esto. Dos cosas que nosotros debemos hacer. La iglesia anhela la presencia de Dios. Yo anhelo la presencia del Señor. Necesitamos que la iglesia tenga esa presencia linda de Dios. Para que la presencia de Dios a través de Jesús esté en mi vida, yo tengo que ser bíblico. Tengo que obedecer lo que dice su palabra y que el Espíritu Santo me guíe. La Biblia dice, todos los que son hijos de Dios son guiados por su Espíritu Santo. Pero si yo quiero alejar la presencia del Señor por ignorancia, hago como los filisteos. Y hoy en día, hermanos, mucha gente trata de innovar en la iglesia usando carros nuevos porque no conoce la palabra del Señor. Yo a veces me escriben de otro lado y me decían, pastor, yo no sabía de los coatitas, yo no sabía que se llevaba así la situación. O en otros casos hay gente que se enoja porque están usando carros nuevos de muchas maneras para hacer la alabanza de la iglesia. Entonces cuando la palabra les llega como son, les molesta, ellos no quieren. Pero en vez de acercar la presencia del Señor, se aleja la presencia de Dios. Miren, la palabra guiar es nagaj. Lo que le estoy diciendo, dos personajes guiaban. ¿Quién guiaba? Ahío. ¿Quién estaba atrás? Usa. Qué bien, parece bueno. ¿Por qué le digo que parece bueno? Porque por detrás, delante estaba un sacerdote y por detrás estaba el otro cuidando supuestamente la presencia del Señor. Esa palabra guiar es impulsar hacia adelante. Estos dos personajes junto con David estaban impulsando al pueblo a llevar en carros nuevos y en carro nuevo, y tirado por bueyes. Cosa que no era de Dios, era filistea. Pues le digo, no, se coló. Miren cómo David sabría del carro nuevo. ¿De dónde habría aprendido? Ya les han debido contar cuando ha llegado Bet-Semes. Sabía, pero no consultó a la palabra. El rey David, el dulce cantor de Israel, no consultó. Y impulsaron ¿a quién? Al pueblo. ¿Ya? Los llevaron lejos de la presencia del Señor. Pastorearon, dice, este término nagaj es bien lindo. Dice, pastorear con jadeo por el esfuerzo empleado. Entonces, emplearon todas las innovaciones necesarias en la congregación, ¿ya? O en este caso ahí, hasta se cansaron para traer el carro nuevo, los bueyes. Estaban cansados, satisfechos por el trabajo, pero no era voluntad del Señor. Y uno de los que había impulsado esto, ¿quién fue? David. Ahora uno se pone a pensar, ¿no? ¿Quién impulsa en la iglesia los errores que se cometen, hermano? Cuando Dios venga, ¿quién va a venir a llamar a cuentas? A los maestros y a los pastores, porque están impulsando de manera incorrecta la presencia del Señor. Y este fue un grave problema para David, porque dice que murió ¿quién? Usa, ¿ya? Entonces David hizo una situación bien especial, experimentó. Entonces, un peligro en la iglesia, ¿cuál es? Innovar. Ahora, no estoy diciendo no ser creativos, no estoy diciendo que innovar es malo. Innovar, la palabra parece decir hacer algo nuevo, sino es bueno hacer cosas en la iglesia, ¿ya? Innovamos, pero nuestras innovaciones, la creatividad que tengamos, siempre tiene que estar en base a la palabra del Señor. No puedo alejarme de ahí. Y yo cuando estudiaba esto, encontré algo que me hizo pensar mucho a mí, que enseguida le voy a hablar, ¿ya? Dice que David, por innovar, porque miren, le voy a adelantar un poco, los filisteos agarraron bueyes que nunca se les haya puesto yugo, nunca, y que tuvieran crías, de tal manera que los bueyes, dicen, no quisieran el yugo, si los pusieran fueran rebeldes, se escaparan y volvieran a su casa por las crías. Entonces los filisteos dicen, si es Dios, ellos dicen, no, van a agarrar las yuntas que nunca se han puesto y aún ignorando a sus crías van a ir a Bet-Semes. Si no es Dios, entonces los bueyes se van a volver locos con el yugo puesto y van a volver donde sus crías. Más o menos así dicen los filisteos. Y cuando los dejan a los bueyes, dice que los bueyes bramando, gritando, van a Bet-Semes, se los lleva. Dice la Biblia que a tiempo que vayamos yendo, Dios los guía, ¿ya? Dios los guía. Pero David hace una innovación. Entonces David, junto con el pueblo, aunque bíblicamente no está escrito como yo le digo, pero vamos a extractar eso, ponen bueyes con yugo. ¿Ya? Porque el pensamiento ¿cuál es? Para que no se nos escape. Mejor los tenemos bueyes con yugo que lleven las carretas. O sea, el problema era la carreta, los bueyes era el mismo problema. Ahora,
Cuando hablamos de bueyes, cuando hablemos, la Biblia dice, no pondrás bozal al buey que trille. Entonces, ¿quién sería el buey? ¿No ve? Son pastores y líderes. Entonces, si un buey, ya sea con yugo y sin yugo, sigue con la carreta nueva, está pues totalmente equivocado. A ver, vayamos. De a poco vamos a ir a esto. No vamos a ir de a poco explicando esto. Primera Crónicas 13:9. ¿Me ayudan, por favor? Fuerte, ¿ya? 2, 3. Pero cuando llegaron a la era de Kidom, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Cuando estudiemos el ministerio de Usa, vamos a ver muchas cosas que Dios no quiere en la iglesia. No quiere temerarios que, olvidándose la palabra del Señor, se atrevan a ministrar en las cosas de Dios. Eso es terrible. Ya lo vamos a ver en otra lección que está ahí. Pero ahora, cuando estamos viendo, David hace una innovación por también consultar al pueblo. Entonces ponen bueyes con yugo y llevan, y como les digo, como eran bueyes dóciles y había guías, qué terrible, ¿no? Cuando hablamos de bueyes hay dos guías, un guía adelante y un guía atrás, en la vanguardia y en la retaguardia. Estaban ya no llevando el peso del arca. El peso del arca estaba llevando un carro nuevo, una nueva manera de alabar al Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Ellos ya no tenían responsabilidad de manejar bien el arca y caminaron sin ninguna presión, sin ningún esfuerzo, sin ninguna situación de responsabilidad, pero guiaban al pueblo. Entonces, cuando un buey aún esté enyugado, porque David dice lo enyugaremos, el domingo hablábamos en Viacha, ¿no? ¿A quién estás enyugado? Cuando tú te enyugas a la amargura, al dolor, cuando te enyugas, tu vida va a ser miserable. Pero si te enyugas a Jesús, dice, la carga es ligera, el peso no es para que te asustes, sino el buey mayor que es Jesús te lleva por los caminos. ¿Cuál es el objetivo? Obediencia para seguir al Señor. Pero aquí, hermanos, la desobediencia de un hombre. Ahora, no quiero decir desobediencia. Lo que tal vez es la ignorancia, la falta de estudiar la palabra del Señor, trajo la muerte de un hombre. Entonces David, cuando ve eso, entiende que había llevado incorrectamente el arca. Y esa arca, llevada incorrectamente, ocasionó la muerte. En la iglesia hay mucha gente que está muriendo. ¿Por qué? Porque no estamos sabiendo llevar bien la gloria del Señor. Hombres y mujeres que están muriendo. ¿Por qué? Porque intentaron hacer la presencia del Señor, pero usaron medios no lícitos, medios que no son correctos. Y alguien dijo, y esto me hizo pensar, la presencia de Dios utilizando cualquier medio a su alcance. Ahora, nosotros, no incluiré a muchos, hablaré de mí. Hemos estado siendo parte de un ministerio hace años. Se llama Ministerio Castillo del Rey. Y uno de sus lemas dice, ¿no? Usando todos los medios que estén a nuestro alcance, ¿no? Entonces, dentro de esos medios que se usa, teatro, mimo, pantomima, etcétera, etcétera. Pero llegando a ese extremo, uno piensa, ¿no? Usando todos los medios. Entonces, habría que ver si son todos, si son lícitos, si están correctamente en las cosas del Señor. Y ellos usaron cualquier medio. La cosa era alabar al Señor. No consultaron a Dios. Agarraron el carro nuevo igual que los filisteos y empezaron a dar la gloria al Señor y caminaron con el carro. Inclusive usaron diseños y modelos filisteos. Vayamos a 1 Crónicas 13, 7, 8. ¿Ya? Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban, porque estaban usando todos los medios a su alcance. ¿Qué les parece? Usaremos un carro nuevo. Nadie dijo, ¿no? ¿Y qué dice la palabra? No sé qué pasó en ese tiempo en el reino de David, no me explico. No sé qué pasó, que ignoraron y pasaron por alto. No hubo ni adelante ni atrás, ni Ahío ni Usa, ni otros sacerdotes que le dijeran a David, para David, la manera adecuada es llevar los hombros. Nadie. Dice que cuando David se reunió en 1 Crónicas, todos aceptaron y dijeron, está bien, usemos el carro nuevo.
Y usaron el carro nuevo, y el verso 8 dice: y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Entonces, ¿qué era eso? ¿Una reunión? ¿Qué estaban llevando supuestamente? La presencia de Dios. Pero la pregunta es, ¿era correcta? Pero la situación parecía. Todo estaba yendo bien, no pasaba ningún problema. Y cuando los filisteos llevaron, ellos no tuvieron ningún problema. ¿O tuvieron algún problema? No, los filisteos llevaron el carro y lo llevaron, y Dios no hizo, bueno, no quiero decir que no hizo nada, pero no les pasó nada. Parece que el hecho de que no pasó nada, ellos también hicieron lo mismo, ¿ya? Manejaron la misma situación. Esa palabra se regocijaron, esa palabra regocijar es sajak. ¿Qué significa? Reír, divertirse, jugar, danzar, saltar. Entonces la muerte viene por irresponsabilidad de no enseñar qué danza y qué alabanza se está dando. Y enseñar que la danza ni la alabanza no son ningún entretenimiento, ¿ya? Entonces, en la iglesia está lo que es danza y lo que es el ministerio de alabanza, participamos todos. Esa palabra regocijar es diversión. Pero los judíos sabían que cuando danzaban, cada paso, cada situación que ellos daban era una alabanza al Señor. Ellos no innovaban pasos, por decir. Ahora, lógicamente, en la iglesia yo no puedo tener la experiencia para decir, no, estos son los pasos, bien difícil. Tendríamos que hacer un estudio y teníamos que tener un invitado justamente para que nos enseñe eso, ¿no? ¿Qué pasos debía hacer? Ahora hay la situación, pero innovar y tratar de hacer un paso que pueda alabar al Señor y ponerle un paso, por decir, de caporal ahí o un paso ahí, era llevar a la muerte. Y dice que la gente pues se reía, se divertía y jugaban y cantaban y alababan y saltaban, pero había gran irresponsabilidad. No enseñar que danza y alabanza no es un juego ni un entretenimiento. Entonces la alabanza y la danza eran algo bien importante delante de Dios. Era algo que el Señor lo tenía como algo sagrado, ¿ya? Y eso que llevaba, la presencia de Dios. Ahora, la primera vez David lo hizo con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Pero ¿cuál fue el problema de David? No investigar lo que dice la Biblia, no buscar lo que dice la palabra de Dios. ¿Y cuál fue el problema de los sacerdotes? No decirle lo que es correcto. Entonces en la iglesia necesitamos, hermanos, decir qué es correcto y qué no es correcto. Aparentemente lo consiguieron, ¿no? Es tan grande la gente, dice que la gente le seguía y el carro nuevo, todos estaban felices. La presencia de Dios estaba en el arca y no pasaba nada. Gozo, alabanza, danzas, ¿ya? Y decía, estamos experimentando la gloria del Señor. Pero no había tal. Hoy en las iglesias uno ya tiene que tener cuidado, ¿no? Yo me toco a veces con personas y me dicen, yo no estoy de acuerdo con la danza, pastor. Y aunque usted me hable, yo no estoy de acuerdo con la danza. Porque he visto que la danza en las iglesias la han vuelto cualquier basura. Y en vez de alabarle al Señor, han hecho cosas terribles. Y yo muchas veces, especialmente en matrimonios, he visto, ¿no?, cómo las danzas se han convertido en juegos y diversiones. Gente que ríe, niños que ríen, o sea, se ha convertido en toda una forma de insultar al Señor. Entonces necesitamos guías, pero guías que lleven el arca en sus hombros, no guías que se pongan adelante, ni guías que se pongan atrás y se descuiden de cargar el arca. Entonces fue un problema. Ahora, ¿se acuerdan lo que leímos en Amós, capítulo 6, 3, 5? Miren. Oh vosotros que dilatáis el día malo. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes están diciendo, no, que todavía no va a venir el día malo, ¿ya? Pero acercan la silla ¿de qué? De iniquidad. ¿Se acuerdan que eso hemos hablado? Haciendo tanta danza, tanta situación, sin conocer la presencia del Señor, pensaban que Dios no los iba a castigar. ¿Pero qué estaban acercando? El trono de Satanás. Entonces, hemos dicho dos cosas que hace la alabanza y la adoración, incluida la danza: traer la presencia del Señor o traer el trono de Satanás. Pero el problema más grande es que la iglesia no discierna quién está con nosotros. La Biblia dice que el anticristo se sentará en el templo de Dios y se hará pasar por Dios. Y estará ahí. Y nosotros a veces pensamos, ¿no? Muchas veces en la iglesia
descuidamos y no discernimos quién está sentado en el trono. Y en este caso el que estaba sentado en el trono, ¿quién era? Satanás. Y miren lo que dice el verso 4. Duermen en camas de marfil y se posan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos de medio del engordadero. O sea, no pasa nada, estaban felices, comían, tenían sus festines, iban a sus casas, porque no entendían la presencia del Señor. ¿Ya? Verso 5. Gorjean al sol de la flauta e inventan instrumentos musicales como David, pero estaban trayendo ¿qué cosa? El trono de Satanás. Entonces en la iglesia necesitamos discernir. Ahora pregunto, hermanos, ¿cuál es la manera de discernir en la iglesia? ¿Cuál sería la manera correcta de discernir? La palabra, o sea, no tenemos dónde irnos. La única manera de saber qué es la alabanza del Señor es la palabra de Dios. ¿Se acuerdan la lección que hemos hablado de los límites de la alabanza? La alabanza tiene límites. Y hemos hablado con las tribus y con los territorios que rodea Israel. Y hemos hablado uno por uno cuál es el límite de la alabanza. Entonces no me pueden decir ahora, no, pastor, no sabemos los límites. Hablamos acerca de los límites. Y si uno repasa el límite, ahí está para podernos corregir en esa situación. Ahora, ¿por qué David lo llevó de esa manera? ¿Qué pasó? Sabía que los filisteos habían enviado el arca en un carro nuevo y tiraban las vacas y no pasó ningún problema y no hubo ninguna novedad, por eso quiso llevarlo. No acudió a la Biblia y el pueblo le dijo que lo llevara así. No sé, hermanos, no me dice la Biblia. Pero que existió un problema en la vida de David, sí. ¿Llevó en un carro nuevo? Sí. Producto de eso, ¿quién murió? Usa. Entonces necesitamos tener cuidado. Yo como pastor, David como el líder de la alabanza, los que están aquí en la danza, necesitamos tener mucho cuidado. Necesitamos aprender de la palabra más. Ahora eso no quiere decir, ¿no?, que lo dejo entonces peligroso. No, es buscar al Señor y hacer lo que a Él le agrada. ¿Y cómo lo hacemos? Ya, buscando del Señor. Volveremos, 1 Samuel 6:7. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a los cuales no hayan sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Eso hicieron los filisteos. ¿Qué hace David? Y llevaron el arca de Dios a la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. ¿Ya? En cambio los filisteos no tenían guías. Ellos dijeron, Dios, si es Dios lo va a hacer. ¿Ya? Los filisteos inclusive eran más sabios, creo que en esa situación. Verso 9. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerlo, porque los bueyes tropezaban. Entre estos 2 versículos, en el primer versículo vemos que los filisteos buscan bueyes sin yugo. ¿Ya? Lo he explicado, vamos a seguir explicando. En el segundo caso, David lleva bueyes con yugo porque le guían a Ahío y Usa. O sea, no hay mucho problema. Cuanto más enyugados, mejor van a llegar a la meta y al lugar que deseaban. Son 2 diferencias. Pero ahora quiero ver con ustedes. David convocó al pueblo y convinieron traer el arca del pacto, haciendo ciertas innovaciones. Ya no sería bueyes sin yugo, sino bueyes acostumbrados al yugo. Entonces David metió esa innovación, metió ese cambio. Entonces él dijo, a ver, meteremos un cambio. Pero no importa cuál cambio sea, bueyes es pastor. ¿Ya? Querer cambiar el pastor por una situación, si el carro nuevo continúa, el problema va a seguir. Primera Crónicas 13, 3, 4. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Ahora, ¿está bien eso, hermanos? ¿Está bien traer el arca? ¿Está bien o no está bien? ¿Está bien traer el arca o no? ¿Qué dicen? A ver, hermanos, leo. ¿Está bien traer el arca? Se habían olvidado el arca. Casi aproximadamente 20 años se olvidaron del arca. El arca no estaba. Entonces, el arca prefigura la presencia del Señor. Entonces, ¿la idea de traer el arca está bien? Sí, les dije, querer la presencia de Dios en una iglesia está bien. Todos queremos tener la presencia del Señor. Y una iglesia sin la presencia del Señor está muerta.
Entonces el pueblo todo dijeron, traigamos el arca. David dijo, traeremos. Y David dijo, Saúl ni caso hizo eso, y nosotros tenemos que traerlo. Y toda la asamblea, hermano, toda la asamblea que estaba ahí, dijo, está bien, lo traeremos. Entonces, ¿qué añoraban? La presencia de Dios. Pero ahí se equivocaron. Traer la presencia del Señor por el método inadecuado filisteo trajo muerte. Entonces ahí ninguno de ellos dijeron, no, o sea, como les vuelvo a decir, ninguno dijo, no, está mal, no es así. Todos convinieron, todo el pueblo. Entonces en el tiempo de Saúl hasta David me da a entender que no existió. Ya, pero ¿qué más? ¿Qué no existió para que manejaran así? Ya, maestros también. No hubo enseñanza de la palabra. Parece que los sacerdotes se descuidaron. Nadie puso un alto. Nadie dijo nada. Y en la iglesia alguien debería decir, no, está mal, ¿verdad? Ahora, ¿le tendrían miedo al rey David? Porque se acuerdan que cuando David estaba con Betsabé, nadie le dijo nada. ¿O alguien le dijo algo? ¿Por qué no le dijeron nada? Porque era el rey, le tenían miedo. Pero el no decirle nada hizo un bien, ¿no? Le hizo un daño. Entonces, es conveniente. ¿Hasta qué estoy diciendo? Nosotros, los que estamos en el liderazgo, nos podemos equivocar. Y es más, nos equivocamos. Y por ahí traigo una innovación a la iglesia. Y ustedes por miedo no dicen nada. O David trae una innovación. O la danza trae una innovación. Y si no decimos nada. Ahora, lógicamente hay maneras de decir también, ¿no? Cuidado que te levantes, hijos del diablo. Sino saber por qué. Había un problema, pues. Falta de instrucción. La instrucción cambia a la iglesia. Y aquí nadie dijo nada. Y se cargaron el carro nuevo, el arca, y se lo llevaron a la manera filistea. Y ellos dijeron, no, ya no lo haremos con bueyes sin yugo, David. Lo haremos con bueyes con yugo, es mejor, es más noble. No los vamos a estar jalando, solitos van a ir y van a trasladar el arca sin ninguna novedad. Nadie dijo nada. Sí, qué buena idea, David, verdad, no se nos había ocurrido. Los filisteos bien chacras. No, lo llevaremos así, lo mejoraremos el estilo. Por eso les digo, la trampa ya estaba desde antes. E hicieron así. Y llevaron con bueyes, con yugo, ¿ya? Caso nuevo, solo bueyes diferentes. O sea, ¿qué quiere decir? Más flexibilidad, ¿ya? No hay que ser estricto, no hay que estar tan pegados a la palabra. Eso es ser anticuado, es necesario innovar. ¿Por qué siempre, por qué pastor siempre la palabra? ¿Por qué nos tienen que prohibir? ¿Por qué? Es que tengo que llevarme de acuerdo a la palabra de Dios. O sea, la palabra es mi norma. Entonces ellos dijeron, no, lo haremos más flexible, lo haremos algo más llevadero. Que no sea tan estricto, ¿ya? Que la palabra no sea tan dura. Trataremos de ponerlo más suavecito. E innovaremos. Innovaron, pues, hermano. Se rieron, había carcajadas. Entonces, ¿qué sucedió? Ya no había temor, ya no había conocimiento, ya no había entrenamiento, no había discipulado. Lo único que querían era la presencia de Dios, sin importarles cómo era lo correcto. Querían llamar la atención, y David, como la primera vez, igual estaba danzando, igual, hasta por sacarse la ropa, la primera igual, dice la Biblia, con todas sus fuerzas, igual que la segunda. Por la primera no es igual a la segunda, David entiende. O sea, ¿qué quiero decir? La primera danza David lo hizo con toda su fuerza, la segunda también, pero había una diferencia. En la primera estaba el carro nuevo y en la segunda estaban los hombres de los coatitas. Entonces, las danzas se parecen, la alabanza con el mundo hasta se puede parecer, pero necesito que la presencia de Dios haga el cambio en mi vida, ¿ya? Entonces había multitudes. Ya no interesaba cuál era la manera correcta, si era bien como vivimos, ya no importaba si eran santos o no, lo importante que era llevarlo, lo importante era que la gente vea fama, dinero, prestigio, ya, nombre, y por ello, para ello, ¿qué se necesitaba? Carros nuevos. Entonces era como un carro alegórico y la gente estaba pues feliz llevando el carro. Segunda Samuel, capítulo 14, versículo 26. No había en todo Israel
hombre tan hermoso, ni de tan gallarda presencia como Absalón. Desde la coronilla de la cabeza no había en él el menor defecto. Cuando se cortaba el cabello, que lo ejecutaba una vez al año, pues le incomodaba la cabellera, pesaba los cabellos de sus cabellos, o se apreciaba en 200 ciclos de peso común. Creo que el ciclo para nuestro tiempo está como $2.20, más o menos como $440 o $420 valía el cabello. Y se recortaba después de un año. Y en todo el año lucía su cabellera así. Y dice que todos le miraban y le gustaba que le miren. Y cuando él se cortaba la cabellera, todo el pueblo venía a ver cómo se cortaba. De este hombre, miren lo que dice la Biblia. No había en todo Israel hombre tan hermoso, ni de tan gallarda presencia como Absalón. Desde la coronilla de la cabeza no había en él el menor defecto. Qué triste, es que la Biblia me da un ejemplo acá, qué triste es que la belleza exterior sea mayor que la belleza interior. Que lo externo sea más importante. Y en este sentido la Biblia me da un ejemplo de esto, porque es un hombre, porque cuando hablamos de David, que también tenía presencia, dice que él temía a Dios, era hombre prudente en sus palabras, había virtudes internas, en él no. Tiene una hija Tamar, igual hermosa, que es violada, él muere, cosas terribles suceden con este hombre. Y su belleza, la que él usaba era su cabello. Y había un espectáculo cuando se cortaba. Y el peso, estoy hablando de nuestra moneda, ¿no? Es como $420 o $440 por 2 kilos de su cabello. Y la gente lo compraba. He estado leyendo un comentario que dice, ¿no? Hay muchos Absalones en la iglesia, que lo único que se quiere que se ve es la belleza exterior y no la belleza interior. Entonces que se ve despampanante, algo lindo. Y dice que hasta que le pesaba recién se cortaba el cabello. Mientras no le pesaba, él estaba bien. Pero el cortar era un gran espectáculo. Esos son carros nuevos. Nosotros pedimos a Dios que nos cambie el interior, hermanos. Que el interior sea transformado para servir al Señor. Porque un cambio, porque una situación de un cambio que no existe en el interior trae problemas. Y este hombre se reflejaba solamente en el exterior. Ministerios reflejados en el exterior, mostrando belleza y no tener interior en el cambio en el interno, no es algo que agrada al Señor. Miren, carros nuevos. Necesito audio, Davidcito. Puede ser, ¿no ve? Vamos a terminar casi. De haber carros nuevos, hay una serie de carros nuevos. En Bogotá nació una iglesia cristiana, bueno, es el título que dice así, ¿no ve? De melenudos y heavy metal. La iglesia se llama Pantocrátor. Significa Dios Todopoderoso en griego, ¿ya? Fue creada en el año 2003 como una iniciativa religiosa diferente para jóvenes de culturas urbanas. Entonces su pastor, Michael creo que se llama, su pastor, fue un metalero y él ve que hay problemas, dice que los rechazan a quienes tienen esa forma de vestir y él crea una iglesia donde vamos a ver en el video cómo alaban ellos, la forma de alabar que existe y cómo hacen. Me dolió la cabeza a mí el simple hecho de escuchar, no me trae mucha paz y no quisiera escucharlo con ustedes mucho, pero necesito probarlo también para que conozcamos cómo es esta situación. Esta iglesia Pantocrátor, ¿ya? Hasta el Padre Nuestro se canta en ritmo de heavy metal, ¿ya? También hay el pogo. Yo he estado investigando qué es el pogo. Y en la imagen veo eso, ¿no? Alguna vez David me comentó, y yo casi no. Isaí, ¿me ayudas? ¿Dónde haces todo? Para verlo. Aunque, yo te llamo enseguida. Paremos y te llamo. Gracias, Seito. Gracias, hermano. ¿Ya? Perdón. ¿Ya? El pogo. En La Paz David me contó una vez que lo invitaron a él a un seminario para dar seminarios de alabanza en una iglesia. Y dice que en la alabanza empezábamos a chocarse como el mosh, ¿no? Y empezaban a golpearse. Cuando había las ferias culturales en el Prado,
Recuerdo que había esos tipos de conciertos y yo veía gente así con el cabello y chocando y golpeándose. Ellos practican mucho eso. Dice que este pogo lo inventó un señor, ya no recuerdo su nombre, que cuando las bandas, Sex Pistols creo que se llama la banda, tocaban al ras del piso. Entonces no había, dice, manera de verlos. Entonces este hombre, Said Vicios creo que se llama, empezó a saltar para ver a los que estaban adelante. Y en su afán de saltar empezó a golpear, dice, porque odiaba que los que estén adelante no dejaran ver. Y le siguieron y empezaron a golpear y así llegaron adelante. Se convirtió en una forma de vida de ellos y se convirtió en eso que se llama el pogo, o que tiene sinónimos del mosh y otros más, ¿no? Se conoce como pogo un tipo de baile que se caracteriza por los saltos y por desarrollarse a partir de choques y empujones entre quienes lo practican. También se llama slam, foso, mosh o incluso olla. ¿Sabes algo, David? ¿Puedes complementar? ¿Tienes alguna idea? O nos cuentas esa historia, por favor, que te decía que me contaste. Y lo vamos a ver. Me invitaron a dar una charla sobre la música en un campamento. Cuando estaba en la alabanza empezaron a hacer mosh en la alabanza, o sea, empezaron a golpearse los chicos. Y todos los pastores que estaban ahí, porque eran varios pastores y yo entre ellos, lo que me llamó la atención es que ninguno de ellos decía absolutamente nada. Y todos estaban tranquilos. Entonces yo fui y les dije, pues está mal. Y por esta razón como que quedé mal y mucha gente se fue del campamento porque eran aguafiestas y más cuando les di la palabra, pues nunca más me volvieron a invitar porque yo les dije eso no está bien, eso no es el Señor. Y bueno, yo salí mal de ahí porque como que me expulsaron, ¿no? Pero así sucedió en un campamento escolar. Ahora hay una iglesia que se llama la Pantocrator que hacen constantemente esto. Iglesia en La Paz no conozco, debe haber, como dice David, pero a veces sucede de una manera. Ahora dice que el pogo es algo más inferior que el mosh, que es más violento, que lo hicieron yo. Pogo, por otra parte, es el apodo de un asesino serial estadounidense, de un tecladista que tocaba junto a Marilyn Manson y de un músico electrónico australiano, su nombre era Pogo. Pero empezaron a hacer esto. Y en esta iglesia hacen eso, ¿no? Hacen y dicen, nosotros vamos a rescatar todo eso, no es malo. Y cuando los golpeamos, los volvemos a levantar. Si alguno dice, he llegado sangrando, pero he visto la gloria de Dios, así hablan ellos, ¿no? Y ya están. Entonces, una situación así bien crítica y les vamos a mostrar en imágenes, ¿ya? Ahora, yo estoy viendo un artículo que no es cristiano, o sea, no he visto artículos cristianos. Dice, ¿no? Endemoniado danzarín, haciendo gestos descontrolados con el cuerpo, dando patadas y puñetazos al aire o empujando a los que se tienen cerca. Estos empujones tienen un carácter de instigador más que de agresión. Entonces no es agresivo, dice el pogo. Tal vez el mosh puede ser un poco más agresivo, pero el pogo no, ¿ya? Su pastor se llama Cristian Martínez. Dice que adora tanto el heavy metal como a Jesús. Entonces ellos hablan así y establecieron una iglesia. Hasta ahora es la primera iglesia en el mundo que existe, esta de Pantocrator, que significa Dios poderoso. ¿Ya? A ver, vamos a ver algunas cositas más. Dice que este baile es la expresión de la felicidad, el desenfreno, la emoción. Es una invitación a los espíritus del sabor para que pasen a ese pedazo de carne en donde habitas y te lleven con la música al reino de la felicidad pura. Ahora no estoy hablando de cristianos que han dicho eso, ellos sostienen eso. Entonces dices la expresión de la felicidad máxima. ¿Se acuerdan cuando vimos el video de Poder de Dios? Cuando hacen el mosh y hacen esas cosas como corderito, yo saltaré, y empiezan a hacer, y uno se sube al altar, ¿no? Y tampoco dicen nada ahí, ¿no? Es normal, pero ahí los casos han llegado más extremos. ¿Qué dice? Hay emoción, desenfreno, ya golpes, una invitación a espíritus del sabor, dicen, ¿no? Para que poseen este pedazo de carne que hay, ¿no? Y llegar a la máxima felicidad. Bueno, además yo no sé, nunca he estado, no conozco. ¿Alguien que pueda dar su testimonio? Por ahí, ¿no? A ver, seguiremos. ¿Qué dice este pastor?
Apoguear, dice él, ¿no? Hermanos, abran espacio para adorar a Cristo Señor, ¿ya? Ordenó Fernando López, vocalista del coro. El pastor toca la batería. Los sonidos guturales de Fernando y la distorsión de las guitarras eléctricas. Y todo el pueblo empieza a apoguear, ¿ya? Los asistentes liberan sus cabelleras ante el estruendo, toman vida y se mueven bruscamente al ritmo del coro. Masacre, masacre a Belcebú, demonio, ¿ya? Los saltos, empujones, golpes se hacen protagonistas. Veremos algunas de estas cosas, ¿ya? Este Pantocrátor en 10 años de tener 50 miembros pasó a tener más de 800 miembros activos. Sus canciones van acompañados de luces de colores, de humo, cantan con sonidos fuertes. Algunas mujeres se aplican delineador de ojos de una manera que las hace lucir como vampiros, o traen la cara pintada con corpse paint, un maquillaje utilizado por las bandas de black metal para intensificar su lado malévolo. Lo único que los diferencia de los metaderos tradicionales es la Biblia que llevan en la mano. Ya en una lección anterior habíamos visto las iglesias lesbianas, homosexuales que hay en Brasil. Entonces son las cosas que hay. Son carros nuevos, pero carros nuevos metaleros. Vamos a ver. Ahora sí, tenemos sonido, ¿no, David? Veamos una. O sea, hay muchas. Me hizo doler la cabeza, hermanos. De verdad, me ha dolido la cabeza al escuchar. Esta es la iglesia. Ya, esta es la iglesia. Veamos. Este tema creo que es Resucitó. El tema se llama Resucitó. Aquí hay pastores, diaconisas, ministerios, coro. Y esa es la alabanza, ¿no? Así era en Cochabamba. Así. Resucitó. Ya, ¿no? Quieren seguir viendo. Entonces, perdón, ahí voy a parar un rato. Es una manera terrible que están haciendo esto. Hicieron una entrevista. Hace una entrevista en Reporteros en Colombia. Fíjense qué curioso, en Colombia encontramos una iglesia creada para adorar a Dios al ritmo del rock pesado. Maribel Osorio nos amplía. Es igual, la misma iglesia. Aunque no lo parezca, ellos están rezando, solo que a su propio estilo. Parece en Israel. Todos aseguran que aman dos cosas en la vida, el rock y a Dios, aunque una cosa pareciera alejarlos de la otra. Conocí el rock hace 13 años. Desde esa época, yo sabía que yo no iba a poder estar en una iglesia cristiana tradicional. Todo porque, según dice, su vestimenta hace que otros que no pertenecen a su cultura rockera hagan una oscura asociación. Siempre está la gente que cree que uno es satanista o que cree en todo menos en Dios. Por eso decidieron hacer una iglesia propia, solo para ellos, los amantes del rock pesado. Podemos mostrar que nuestra apariencia no determina quiénes somos.
Cristian fue quien fundó esta iglesia que cada 8 días reúne a los rockeros de Bogotá que quieren dedicar un tiempo a un encuentro con sus dos amores, Dios y el rock. Cada ceremonia dura como mínimo 3 horas, en las que hay alabanzas, lecturas bíblicas y mucho rock dedicado a Dios. El bien y el mal. Casi todos los asistentes son jóvenes de cabello largo, uñas oscuras, adornos de metal y ropa negra. Pero entre ellos hay uno que otro que parece no encajar porque en realidad su interés es otro. Yo de vez en cuando vengo a mirar. Él viene a vigilar. Claro, porque uno, a veces con esas personas uno dice, ¿por qué esas vestimentas, eso que hacen? Pero en el fondo son gente muy chévere. Él despejó sus dudas mientras el pastor de la iglesia rockera dice que a otros también les quiere demostrar que ellos no son lo que aparentan y que hay asociaciones que pasaron de moda. Todo ese concepto de droga, sexo y rock and roll se terminó, porque ahora nuestro concepto es Cristo. Desde Colombia, Maribel Osorio, Telemundo. Entonces, si vemos, hay carros nuevos, ¿no?, que aparecen en Bolivia. Tenemos igual, en 1992 apareció el black metal, también conocido como el Holy Black Metal o Black Metal cristiano. No conocía yo. ¿Ya? Dice, ¿no?, utilizando la indumentaria clásica del black metal, la banda Ancestor, pionero del Black, empezó a cantar o gritar mejor letras a favor de Jesucristo. Y esa es la manera de vestir que ellos tienen. Y hay en abundancia, hermanos, ¿ya? Ancestor, banda de Noruega, considerados los pioneros del metal extremo cristiano. Pero ellos dicen, está bien, no hay problema. Diversos grupos cristianos han aumentado sus ventas en un 13% en el mercado estadounidense, abriéndose paso por el mundo con la música punk, reggaetón, salsa, reggaetón, metal, mientras que la música comercial disminuyó su distribución en un 9%. O sea, la música cristiana, entre paréntesis, de los rock metaleros y de todos los otros géneros, subieron, o sea, se ha vuelto muy comercial y lo que era antes de secular bajó. Entonces hay un cambio. Esto, como hablamos, es el caso nuevo, ¿no? Esta música cristiana profana ha penetrado en la iglesia con tal fuerza que ha roto todas las barreras de lo sagrado, de lo espiritual y lo moral. Este otro no me gusta, es muy horrible, pero por ejemplo, hay un tema que se llama Por la Vía Dolorosa, ¿no? No sé si han escuchado el tema. Por la Vía Dolorosa, es muy lindo el tema, pero aquí no se entiende absolutamente nada. Si no me equivoco, vamos a tratar de verlo así bien rápido. Estos son los grupos cristianos. Bueno, en realidad hay 10 que están ahí, de grupos. Son cristianos. Si se dan cuenta ustedes, de verdad la situación de los carros nuevos ha crecido mucho y no importa cuál sea la situación, ya se está proveyendo estas situaciones en nuestra iglesia. Hablo de la iglesia en general y tenemos que tener muchísimo cuidado. Estas fotos que a veces muestro, hay muchas cosas de estas. Mire, cuando los carros nuevos aparecen,
y quieren llevar la presencia del Señor de esa manera, dice que la ira de Dios se desata. Yendo un poquito, diríamos, a nuestro contexto cultural, hay tantas situaciones. ¿Se acuerdan? Una vez vimos un video de los Cantinflas en la iglesia, de tantas situaciones que habían aparecido, porque trataban de captar, diríamos, a los jóvenes, ganar membresía a través de nuevos estilos filisteos o los carros nuevos. La Biblia dice en 2 Samuel 6:6, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y lo sostuvo porque los bueyes tropezaban. ¿Ya? El querer sostener el arca de Dios y la presencia de Dios sin saberlo manejar trae muerte. Iglesias que mueren, jóvenes que mueren, porque a veces se permite esta situación dentro de la congregación. Necesitamos tener mucho cuidado acerca de esto. Vamos a hablar mucho de los pastores con yugo y los pastores sin yugo, ¿ya? Pero a pesar de la muerte, a pesar de que hay muerte, siempre en la iglesia hay gente que innova, ¿ya? Ahora les digo, ¿no? La innovación no es mala, la creatividad, Dios nos ha dado creatividad. En los evangelismos, los jóvenes acá trabajan, hacen creatividad, usan, pero jamás debemos salirnos de los contornos bíblicos, de lo que es la palabra del Señor. Si queremos atraer, saliéndonos de la Biblia, eso es terrible. Lo único que trae, ¿qué es? Muerte. Y la presencia de Dios no va a estar. Sí va a haber gente, sí va a haber bulla, sí va a haber muchas cosas, pero no la presencia del Señor, ¿ya? Entonces, el resultado siempre va a ser el mismo. Los carros nuevos nunca van a ser nada nuevo en la palabra, ¿ya? Solamente traen, ¿qué cosa? Muerte. Todo lo que es innovador, que no esté en la palabra del Señor, trae muerte. ¿Qué dice Juan 14:21? ¿Ya? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mí, por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Ya? Si queremos la gloria de Dios, necesitamos seguir sus mandamientos. La alabanza se manifiesta en la Biblia. En ningún lado yo he visto esta situación, ¿no? En la Biblia, porque la Biblia tiene que ser mi base. Cuando Jesús nació, hubo un coro de ángeles que decía: gloria en las alturas, paz en la tierra. Paz no era esta situación. Y la alabanza, que cuando vayamos a entrar a la alabanza, porque vamos a entrar un poquito más esto, cuando los de Bet Semes van a abrir la tapa del arca y van a morir, vamos a ver cómo se entra la alabanza, qué pasa, cuál es el personaje principal que trae la alabanza distorsionada a la tierra, la vamos a ver. Pero para que la presencia de Dios se manifieste, necesitamos al Rey de la Gloria. Y el Rey de la Gloria es Jesús. La Biblia dice, ¿quién es el Rey de Gloria? Jesús de los ejércitos, el Señor de los ejércitos. Y cuando esa gloria baja, hermanos, esa gloria llena la iglesia, no teniendo que hacer nada innovador, sino solamente sujetándome a su palabra. Cuando David entendió esto, la segunda vez hizo lo mismo, y con esto vamos a terminar. Miren, hizo lo mismo, pero cambió todo. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos elegido Yahvé para que lleven el arca de Yahvé y les sirvan perpetuamente. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Yahvé. En la segunda situación ya lo hace correctamente. En cambio en la primera, no. Ahora estoy hablando de un hombre de Dios, hermanos. Nosotros podemos equivocarnos, como pastores, como líderes, podemos equivocarnos. Por eso estos estudios y los estudios que estamos dando nos vayan a ayudar mucho a poder entender la palabra. El aporte de usted, lo que hace leyendo, nos va a enseñar, nos va a motivar a aprender mejor cuál es la voluntad de Dios. Y este tiempo es el más peligroso que existe, porque según algunos comentaristas, y esto de lo que está saliendo de la nueva era, dicen, ¿no? En los últimos tiempos, antes de que venga el anticristo, de que haya un nuevo orden mundial, va a surgir una gente fundamentalista, gente tradicionalista que se apega a la Biblia. Ellos dicen en un libro, hay que eliminarlos a ellos, porque no van a estar conforme al nuevo pensamiento que va a haber en el mundo. Y cuando uno piensa eso, somos nosotros. La Biblia es nuestro libro, la Biblia es nuestra guía. La Biblia es lo que nos va a ayudar siempre a caminar conforme a las cosas del Señor. Vamos a ver la próxima algunos videos más de situaciones que pasan, ya para poder un poquito aprender esto. Pidamos misericordia siempre al Señor. De alguna manera en la iglesia somos ahíos y usas, pero debemos ser usas y ahíos conforme a la palabra del Señor, siempre llevando la responsabilidad. Ahíos fue adelante, usas se fue atrás, no cargaron el arca y Dios manifestó su ira. A los filisteos no le hizo nada, pero a nosotros sí Dios nos va a llamar la atención. Entonces, con todo amor, hermanos, les
Los animo a seguir leyendo la palabra, a venir a estos tiempos de enseñanza que nos ayude, y el aporte de usted nos va a ayudar mucho a aprender más de la voluntad del Señor. Amén. Amén. Cerraremos. No sé, no he dado tiempo a preguntas las últimas veces, observaciones, alguien quiere enriquecer con alguna experiencia para ya terminar este tiempo. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente